El texto que vamos a estar exponiendo el día de hoy se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 22 hasta el 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hasta aquí, mis hermanos, debemos recordar lo que hemos visto, especialmente en la última prédica. Hablamos acerca de cómo el creyente recibe la palabra del Señor, ¿no? Y vimos dos cosas en general, principalmente. Una, el creyente recibe la palabra con fe, ¿no? El creyente es una persona que escucha la palabra con fe. En otras palabras, que le cree al Señor lo que dice. Pero también es una persona que recibe la palabra con mansedumbre o con humildad, ¿no? Sometiéndose precisamente o con esa disposición a someterse a su doctrina o a lo que enseña. Ahora, ¿por qué el creyente puede recibir la palabra con fe y con esa disposición para someterse a ella? Porque previamente Santiago nos ha dicho que se trata de una persona que ha sido regenerada, de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que Santiago viene diciendo? En otras palabras, una persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir la palabra con fe ni con mansedumbre. Y mucho menos va a poder hacer lo que vamos a ver el día de hoy. Mucho menos. Y esto es importante otra vez, y como lo vimos también en la clase, porque estas palabras entonces, ¿a quiénes están dirigidas? A los creyentes. A ustedes que son creyentes. Bueno, si no hay creyentes, no apague su receptor tampoco, porque algo también el Señor puede traer para usted. Pero son dirigidas principalmente a la iglesia de Cristo. Porque, y hago esta advertencia introductoria, como lo hice en la primera prédica de Santiago, no sé si recuerdan, hubo una prédica de introducción, ¿no? Y dijimos que es importante tomar en cuenta el contexto de lo que escribe Santiago, a quiénes están dirigidas estas palabras, porque si ustedes solo escuchan las palabras tal y como están, sin una explicación, pues lamentablemente lo que voy a hacer simplemente es traer un mensaje moralista, y lo que voy a hacer es crear más moralistas, y eso no es el propósito de la predicación. Y digo otra vez esto porque la exhortación el día de hoy es fuerte. Pero yo no quiero que se confundan. Yo no quiero que salgan de aquí tomando su mejor decisión, su mejor resolución y diciendo, a partir de hoy voy a hacer mi mayor esfuerzo por hacer lo que tengo que hacer. Porque de eso no se trata. Eso no es el Evangelio. Sino que se trata de ¿qué? Esto es, como dice el mismo Santiago, esto es como un espejo para nosotros, para vernos en qué situación estamos. Ahora, si nos encontramos faltos en cuanto a alguna de estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esforzarnos por ser mejores?
No. Poner nuestra mirada, fijar nuestra mirada en aquel que ya lo hizo por nosotros. Ok, habiendo dicho esto, entonces, debo decir también esto. Tan importante como es la debida atención a la palabra de Dios, eso fue lo que vimos en la última prédica, sin la obediencia a sus verdades, o sea, a las verdades de la palabra de Dios, no solo deja de tener beneficios, sino que se convierte en un juicio adicional contra sus lectores. Ya lo hemos dicho otras veces, este libro es una espada de dos filos, ¿cierto? A muchos da vida, gloria a Dios por eso, pero a los que no las oyen o las oyen pero no las hacen, ¿qué pasa? Trae muerte. Es indispensable oír la palabra con una actitud de obediencia, pero ni siquiera eso es suficiente. La obediencia a la palabra es el requisito espiritual más esencial y es el común denominador de todos los creyentes, como vamos a ver el día de hoy. No quiere decir que nuestra obediencia es perfecta, pero ese es el común denominador. La realidad ineludible de la verdadera vida espiritual no es un sentimiento momentáneo de conformidad o compromiso, como les dije hace un momento. No es que vamos a salir aquí con una determinación diferente, basada en nuestro compromiso. No. Es una obediencia a largo plazo en las Escrituras, como dice el Señor en Juan 8:31. Es: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa palabra permanencia es sinónimo de perseverancia. Bueno, de hecho, el título del mensaje el día de hoy tiene que ver con la prueba de la obediencia a la palabra de Dios. Así se titula el mensaje. La prueba de la obediencia a la palabra de Dios. Quienes de modo constante desobedecen la palabra de Dios dan prueba que no tienen su vida en ellos. ¿Sí? Una persona que continuamente desobedece la palabra de Dios, ¿qué está probando con ello? Pues que aún no ha pasado nada en su vida, que sigue siendo un impío más. Y peor, porque con la luz que ha recibido, entonces pues su castigo va a ser mayor. Eso es todo lo que está pasando. Los que constantemente obedecen la palabra dan testimonio de la vida de Dios en su alma. Y pensando en esto, Santiago nos provee un mandato, por un lado, una ilustración y por último, una bendición. Ese es el bosquejo que vamos a seguir el día de hoy. Entonces, en primer lugar, veamos el mandato, la instrucción. Dice el versículo 22 del capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una traducción más literal de este tiempo presente imperativo es: sean continuamente hacedores de la palabra de Dios. Como les dije hace un momento, la marca principal de ver que alguien ha nacido de nuevo es la perseverancia. O sea, una persona, y de hecho, por eso es considerada una de las doctrinas más cardinales de nuestra fe cristiana, la perseverancia de los santos, ¿no? Porque una persona que no persevera, sino que se queda a mitad de camino, con ello que está demostrando, pues que todos los otros puntos, que su elección, que su llamamiento o su expiación no fueron reales en su vida, ¿no es cierto? Así que esa es la prueba final. Cuando las personas reciben bendición por la predicación o el estudio regular y profundo de la Biblia,
pueden llegar a apasionarse tanto por su conocimiento de la palabra de Dios que pueden sentirse satisfechos con tal conocimiento y dejar de esforzarse en la gracia por vivir las profundas verdades que han comprendido. O sea, usted le puede presentar las doctrinas de la gracia a una persona y esa persona puede llegar a entenderlas perfectamente. Y es más, vayamos un poco más. Usted puede ser una persona que entiende completamente las doctrinas de la gracia, que tiene la capacidad de explicárselas a alguien más, ¿verdad? Por lo mismo, porque las domina, las entiende, pero llegar a sentirse satisfechos con tal conocimiento al punto de dejar de experimentar la gracia de dichas doctrinas. ¿Se entiende el punto, no? Una cosa es lo que dice que crees y otra muy distinta es lo que vives. Ese es el punto aquí. Pero un verdadero creyente no estará interiormente satisfecho con solamente conocer la palabra. Su conciencia y el llamado de la presencia interior del Espíritu Santo seguirán convenciéndolo de sus errores hasta llegar a la obediencia, a la imagen de Jesucristo, como dice Pablo en Efesios 4, ¿no? ¿Hasta cuándo es que los pastores tenemos el llamado de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Hasta que todos lleguemos a la imagen, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que todos, si es la voluntad del Señor, partamos con el Señor. Porque ahí es cuando vamos a ser plenamente hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero estamos en ese proceso y el Espíritu Santo nos va convenciendo de nuestros errores, ¿no? Nos va convenciendo de nuestras faltas por medio de la palabra. La forma sustantiva de hacedores lleva a la caracterización de la personalidad total. O sea, todo el ser interior de una persona, mente, espíritu, alma, emociones, toda esa parte, toda la parte espiritual. Una cosa es tener que batallar durante algunos días o semanas en un conflicto armado y otra diferente es ser un soldado profesional cuya vida está dedicada por completo a los asuntos de la guerra, ¿no? Una cosa es, por decirlo así, hacer reparaciones ocasionales a la casa y otra muy diferente es ser un constructor profesional. Una cosa es enseñar ocasionalmente un estudio, una clase de escuela dominical, otra muy diferente es tener el llamado divino como pastor y maestro de la palabra. Aquí Santiago, hermanos, se refiere al cristiano hacedor de la palabra, subrayando lo que es principalmente y no lo que hace. Esto es sumamente importante, porque aquí otra vez muchos se pueden confundir. Cuando Santiago está exhortando a ser hacedores, no se está refiriendo meramente a la acción, a lo que hacemos, pero principalmente a lo que somos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona no puede hacer lo que no es. Bueno, Proverbios lo pone claro, Proverbios 4:23, cuando dice, ese es otro texto que también se malentiende muchas veces, pero cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cuál es el principio allí? El principio es que lo que tú eres en tu interior, eso es lo que tú haces en tu exterior. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Santiago se refiere principalmente a lo que una persona es, no a lo que hace. Hay personas cuya vida está dedicada no solo a aprender la palabra de Dios, sino a una continua y fiel obediencia a ella. De hecho, ese es el sentir de un verdadero creyente, ¿no? Esa es la intención de un verdadero creyente. En otras palabras, Santiago tiene en mente una persona cuya vida es energizada por el Espíritu Santo. Y eso va en plena armonía con toda la doctrina, con toda la enseñanza de los apóstoles. Porque al final de cuentas,
no podemos ser hacedores de la palabra a menos que el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros. Ahora, la palabra oidores también se empleaba para referirse a quienes se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban a un cantante o a un orador. Puede usarse hoy día quizás para los que participan como oyentes en una clase, en una universidad, escuela, etc. Pero que no tienen ningún compromiso, no tienen que presentar exámenes, tareas, simplemente es una conferencia y no tienen ningún compromiso adicional. En otras palabras, no se les hace responsable por lo que escuchan, ¿no? Simplemente lo escuchan y ya. Trágicamente, hermanos, la mayoría de las iglesias tienen muchos oyentes de esa naturaleza, que solamente vienen de domingo en domingo a cumplir y salen de aquí satisfechos consigo mismos, porque cumplieron con venir a sentarse a escuchar pasivamente las palabras del Señor. Pero no hay ningún compromiso, no hay algo real en su vida. Trágicamente, eso ocurre en la mayoría de las iglesias. Miembros que de buena gana entran en contacto con la enseñanza y con la predicación, que quizás dicen: pastor, estuvo muy buena la prédica, muy buena la enseñanza el día de hoy, pero que no tiene ningún interés en que ese conocimiento cambie su conducta en su vida diaria. Se aprovechan del privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero no tienen deseo genuino de obedecerla. Cuando se les observa regularmente, se hace evidente por su actitud que no son cristianos, sino que solo fingen serlo. Y el Señor, tarde que temprano, nos va mostrando quiénes son esas personas. Es más, muchos de ellos ya se han ido, no están aquí. Y yo no sé qué va a pasar de aquí a mañana. Quizás algunos de ustedes tampoco estarán, porque resulta que solo estuvieron aquí como simples espectadores. Fueron simples oidores que en realidad se engañan a sí mismos. Es muy clara la línea que establece la Biblia entre santo y pecador. Otra vez, estamos hablando en un contexto de iglesia. Aquí no estamos hablando al mundo afuera. Estamos hablando de un contexto de iglesia, es decir, aquellos que conocen estas verdades, ¿sí? Y como dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está hablándole a personas que dicen que son creyentes. Y dice que solo hay dos grupos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan no está a medias tintas, Juan no está con términos medios. Dice, solamente hay estos dos grupos. Y dice que en esto se hace evidente, o en esto se manifiestan: todo aquel que no hace justicia, oigan eso, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. Esas son palabras muy claras, ¿no? Palabras muy claras. A eso se resume la vida cristiana, como veremos, si Dios quiere, también en la próxima prédica. Una vida de justicia y amor al hermano. Pedro aconseja a los creyentes que procuren hacer firme su vocación y elección. Noten, no que se ganen su salvación, pero una vez siendo salvos, procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. No es cuestión de lo que uno dice haber experimentado, sino de cómo uno vive a la luz de la palabra de Dios. Al examinar la dinámica de su propia naturaleza humana contra su nueva naturaleza en Cristo, Pablo dice en Romanos 7, versículos 15 al 19,
porque lo que hago no lo entiendo. Este texto yo sé que se ha traído otras veces, pero es que esta es la realidad de todo creyente. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pregunta, ¿qué es lo que Pablo quería y qué es lo que aborrecía? Bueno, lo que Pablo quería en realidad era todo el tiempo obedecer al Señor, hacer su voluntad, ser hacedor de la palabra, como dice Santiago. Pero dice que no hace lo que quiere, sino ¿qué? Lo que aborrece. ¿Qué es lo que aborrece Pablo? El pecado, la maldad. Y no estamos hablando quizás de pecados extravagantes, escandalosos. No. Puede ser pecado el orgullo. Puede ser pecado la vanagloria, la arrogancia. Y Pablo dice que eso lo aborrece. Pero eso es lo que hace muchas veces. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué dice? Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, Pablo se está excusando que no es él, ¿verdad? No, eso no está haciendo. Pablo nos está excusando. Noten cómo dice. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ven? Pablo está reconociendo que en dónde está esa contradicción. En sí mismo, en su propia carne. Dice, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, que es, como les dije hace un momento, ese es el deseo continuo de todo creyente. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago, escuchen esta frase, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hasta ahí vamos a dejar. Ok. Esa es la realidad de un creyente. ¿Cuál es su deseo continuo? Su disposición continua. Exactamente, obedecer al Señor, hacer su voluntad. Ahora, del dicho al hecho, como se dice comúnmente, hay trecho. Y yo sé, se ha dicho otras veces, esa es una de las incongruencias de la vida cristiana. Que por un lado queremos hacer el bien, pero por el otro lado, nuestra carne no ayuda. ¿No es cierto? Y esa es una lucha con la que el creyente va a vivir ¿hasta cuándo? Hasta el último de sus días. Y Pablo lo pone así de tal manera que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo era consciente que el día que se iba a librar final y completamente de esa lucha con el pecado era en el día de su muerte. Lo que el apóstol entonces quiere decir aquí es que cuando una persona cae en pecado, un creyente, es contra su nueva naturaleza que se expresa en su deseo espiritual interior y por lo tanto lo aborrece. Esa es una señal segura de una vida transformada y redimida por Cristo. El anhelo fundamental de un verdadero creyente es hacer la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Más adelante en la misma epístola, el capítulo 8, versículo 4, dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros, escuchen, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Es lo que dijimos hace un momento. Es que el creyente ahora puede vivir para el Señor porque su vida es energizada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios que mora en él. Eso que antes no podía hacer, acuérdense, los no creyentes viven en un estado de no poder no pecar, ¿no es cierto? O sea, todo el tiempo pecan. Pero el creyente ya no es esa la realidad. Y no es esa la realidad por la sencilla razón de que la simiente de Dios está en él, como dice Juan también. En otras palabras, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Como dice más adelante en el capítulo 8, que mora dentro de nosotros y el cual clama, Abba Padre. En otras palabras, una vida recién creada, regenerada y salva se manifestará en el deseo de una conducta que corresponda con las normas de Dios en su palabra. Como hemos dicho otras veces aquí, nosotros no ponemos normas. ¿Sí? ¿No?
muchas personas nos malentienden porque yo sé que en muchas iglesias sí lo hacen, ¿no? Nosotros no ponemos normas. La única norma es esta. Y ella sí nos pone normas. Pero aún así, no solo nos pone las normas, sino que nos da la gracia y el poder para someternos a ella. La vida que se cuenta como justa en Cristo se hará evidente por una forma justa de vivir. O sea, todo aquel que ha sido justificado, sí o sí, es continuamente santificado. Expresando esa misma verdad, Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Porque nos lo proponemos y nos esforzamos para hacerlo. ¿Ese es el mensaje? No. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Obviamente, ya lo dijimos, la única forma de que el creyente realmente puede someterse a ello es por el Espíritu de Dios que mora en él. Y no solo eso, sino que si vamos más allá, al final de cuentas, ¿cómo es que guardamos los mandamientos del Señor en última instancia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, bien haces, dice Santiago. El carácter de los hombres se evidencia primordialmente por su conducta. Con el paso del tiempo, la conducta siempre es una prueba confiable de la persona interior, ya que inevitablemente el genuino carácter de la persona se expresará externamente. Como dice el Señor en Mateo 7, la lectura que se hizo hace un momento, versículos 16 y 17, por sus frutos los conoceréis. Por eso les dije hace un momento, eso tarde que temprano sale a la luz, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, es que lo que tú eres en tu interior, eso se va a reflejar en lo exterior. Eso es una simple ley de la naturaleza, en otras palabras, ¿no? ¿Se recogen uvas de los espinos? No. ¿Higos de los abrojos? No. Ah, bueno, de la misma forma. Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo, ¿qué? Ya. Ahí no hay punto de discusión. Y según el mismo principio, Santiago ilustra en su carta, de ninguna fuente puede salir agua salada y dulce, ¿no? Exactamente, es la misma idea. Y Jesús preguntó en Lucas 6, bueno, también en el texto de Mateo 7, que se leyó al principio, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Está usando la misma palabra de Santiago, ser hacedores de la palabra. ¿Y no hacéis lo que yo digo? ¿Ven? Es la misma idea. ¿No hacéis lo que yo digo? Mis palabras. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Este es el que las oye y las ¿qué? Hace. Ese es el hombre sabio, el hombre prudente, el hombre que le cree al Señor. Porque al final de cuentas, siguiendo vamos a decir, la idea de la ilustración, ¿cuál es la roca? O mejor dicho, ¿quién es la roca sobre la cual está fundada la vida de la persona? Ustedes ya saben. Mas el que oye, oigan esto, no el que no oye, el que oye y no hizo, ¿ven que hay una diferencia? Aquí todos son oidores. Ahora, hacedores, eso se los dejo a ustedes. Porque hay unos que oyen y hacen. Hay unos que oyen y no hacen. Y mire lo que dice el Señor. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ese es el final de la historia. A la larga, la forma en que nos comportamos o cómo vivimos muestra que somos unas personas salvas
o muestra nuestra condición perdida. Y eso tiene la misma idea de la parábola del sembrador, ¿no? Cuando crecen los espinos, cuando vienen los problemas, es la misma idea del río que viene con fuerza, con ímpetu. Pero si no está fundada, si no tiene buen cimiento, ¿qué pasa? De nada sirvió. En vista de esa verdad, hay una buena razón para creer que hay innumerables hombres, mujeres y jóvenes que asisten con regularidad a la iglesia y confiesan con firmeza ser cristianos, pero cuya vida dan testimonio que no lo son. Escuchan con regularidad la predicación de la palabra, dicen creer en ella y la analizan correctamente con los otros miembros, pero su corazón está carente de la gracia salvadora y transformadora de Jesús. Y por ello el Señor también, en el mismo contexto de Mateo 7, por eso me sirve como texto de apoyo, ya lo he citado varias veces y aquí otra vez lo cito. Versículos 21 y 22, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene a cantar aquí, santo, 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 o cualquiera que sea el himno, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace, la misma palabra de Santiago, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo sé que aquí no van a decir eso porque han sido expuestos a la sana doctrina. Pero Señor, Señor, yo iba cada 8 días, yo era miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Cristo en Houston. Y entonces el Señor declara una de las palabras más aterradoras en todas las Escrituras. Nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? La misma palabra de Santiago, solo que en un sentido negativo. Estos no son hacedores de la palabra, estos son hacedores ¿de qué? De maldad. Aunque fueron oidores de la palabra. Los hacedores de la palabra la ponen en práctica en su vida, porque disfrutar de la palabra es más que una experiencia momentánea, es la aplicación de por vida de sus verdades. Otra vez volvemos al tema de la perseverancia, ¿no? Otra respuesta a la palabra que no sea obediencia a ella es autoengañarnos. Así de sencillo. Y a fin de explicar el engaño de sí mismo, Santiago emplea una analogía sencilla. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que son más breves. La ilustración, versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Considera es la forma fuerte de un verbo que significa simplemente percibir o mirar algo. Sin embargo, el verbo compuesto que Santiago emplea aquí lleva la idea adicional de una consideración cuidadosa y meticulosa. Sí, el oidor de la palabra y que no es hacedor es como una persona que observa atentamente en un espejo su rostro natural, pero tan pronto termina de mirar, olvida cómo era. Ahora, no voy a abundar aquí, pero los espejos en la antigüedad, por lo menos en el contexto del Imperio Romano, que fue el tiempo en que se escribió esto, eran principalmente de lata o de bronce bien bruñido. Y pues la gente de dinero, pues incluso podían tenerlos de plata o de oro. Pero aun que fueran esos materiales, no se puede comparar con los espejos que nosotros conocemos hoy día, que la imagen es exactamente la que es, ¿no? Es nítida. Entonces ellos tenían que realmente tomarse un buen tiempo hasta poder tener una imagen acertada, más o menos acertada de sí mismo, ¿no? Bien, ese es el punto aquí, ¿verdad? El punto principal de la analogía está en el olvido. Por muy buen tiempo que pase considerando
considerándose a sí mismo en el espejo. El punto principal es el olvido, ya sea por distracción, porque no le agradó lo que vio o sencillamente por mala memoria. De repente se pierde todo el esfuerzo por mirarse atentamente. Cualquiera que haya sido el propósito, se olvidó. Una persona que mira la palabra de Dios, aun cuando lo haga cuidadosa y acertadamente, y a pesar de eso no aplique en su propia vida las verdades que ha descubierto, es como alguien que olvida de inmediato lo que acaba de mirar en el espejo, salvo que las consecuencias son inconmensurablemente peores. Volvemos a lo que les decía al principio. Es como el que viene, escucha la palabra con gozo, con alegría. Hoy este mensaje fue para mí, pero cuando sale, se olvida de lo que era, se olvida del mensaje, se olvida de la palabra. Esa persona ve su pecado descrito con todo su horrible mal, puede sentirse confrontado, pero incluso también puede ver la misericordia y provisión de Dios en Cristo como remedio y decir, no, realmente sí, eso es verdad. Sin embargo, sigue su camino, su vida, como si nunca hubiera conocido esas verdades, trayendo como resultado la mayor desgracia y condenación a su propia vida. Mejor le hubiese sido a ese hombre o mujer no haber nacido. No, es que no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pablo en Hebreos 6, versículos 4 al 6 dice esto, porque es imposible. Note, ahí está poniendo un absoluto, una imposibilidad. ¿Qué es imposible? Que los que una vez fueron ¿iluminados con qué? Con esto, con la palabra. Y gustaron del don celestial, o sea, que fueron expuestos al evangelio, que conocieron a Cristo en ese sentido, las doctrinas de la gracia, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, sí, como los otros creyentes de alguna manera. Y asimismo gustaron ¿qué? De la buena palabra de Dios. No, yo me congrego en una iglesia de sana doctrina, qué bueno, eso no es suficiente. Y los poderes del siglo venidero, y dice, y recayeron o apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se dan cuenta? Eso es imposible. Eso es imposible. Más, versículo 25, y esto nos lleva a nuestro último encabezado, la bendición. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿ven que seguimos hablando de perseverancia? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, vuelve y emplea la misma palabra, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Obviamente, antes de tratar específicamente la bendición, hay algunos aspectos importantes que debemos tratar aquí, porque el texto lo menciona. Aquí Santiago usa un verbo aún más fuerte para mirar que el que vimos en el versículo 23. Y es mira atentamente, mira con cuidado. Significa inclinarse y examinar cuidadosamente algo desde el punto de vista más ventajoso y claro posible. Como mirar con un microscopio, ¿no? O como los relojeros, yo no sé si la gente grande, los mayores, o no tan mayores, o sea, quiero decir jóvenes de cierta edad para adelante, recordarán a los relojeros que se ponían aquí una lupa, ¿no? En el ojo, porque pues obviamente el reloj son piezas diminutas y ellos necesitan ese lente para poder observar con mayor precisión. Bueno, más o menos esa es la idea aquí. El verbo empleado, este es el mismo verbo empleado por Lucas también para describir el hecho de que Pedro mirara dentro del sepulcro vacío después de la resurrección de Jesús. Noten, Pedro, y de hecho
María, menciona Juan 20, ellos no solamente fueron a ver así, no, ellos entraron hasta el sepulcro, ¿cierto? Fueron hasta adentro, hasta donde estaba puesto el cuerpo del Señor, para verificar que realmente no estaba ahí. La persona que mira atentamente a la palabra de Dios, o como llama Santiago aquí, la perfecta ley, la de la libertad, la examina para descubrir su significado más profundo y completo. Para él no es un simple ejercicio de curiosidad estudiar la Biblia, ¿no? Como ocurre con la persona olvidadiza. Cuando descubre una verdad, ¿qué hace? Persevera en ella. Le ruega al Señor, claro, por supuesto, que le dé luz, sabiduría para entenderlo y para aplicarlo en su vida, para ponerlo por obra. Cuando descubre una verdad, persevera en ella, entendiendo que ese es el propósito por el que el Señor la reveló a los hombres. Otra vez, lo que veíamos en la mañana, y específicamente, claro, toda la Biblia, dice Pablo, es inspirada por Dios y es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia es para nosotros, pero más especialmente esas cartas hermosas son para nosotros, su iglesia. Y el creyente está realmente comprometido en estudiar ese libro, entendiendo que este es el propósito principal para que el Señor lo dio a nosotros, para perseverar en ellas. No reveló su palabra sencillamente para que la aprendiéramos, sino para que la obedeciéramos y la aplicáramos. Otra vez, porque el conocimiento intelectual muchos lo tienen. Muchos pueden tener un conocimiento acerca de Dios, pero ni siquiera conocer al Dios de ese conocimiento. Muchos pueden conocer y entender las doctrinas de la gracia, pero nunca haber experimentado la gracia de dichas doctrinas. La clave de la analogía de Santiago es esta: el que es fiel y oye y hace lo que dice la palabra, no estudia el espejo en sí, sino más bien lo que el espejo revela, es decir, la voluntad y la verdad revelada de Dios. Eso es la palabra. Es un espejo en el que podemos examinarnos, como nos insta Pablo también en su segunda carta, capítulo 13, para examinarnos si estamos realmente o no en la fe. La perfecta ley, así llamada aquí, pues es porque las escrituras son infalibles, suficientes y comprensibles, ¿no? Como dice el Salmo 19, no voy a ir allá, pero dice: la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que ¿qué produce? Convierte el alma. Sí, en ese sentido, la palabra de Dios es suficiente, es completa. No necesitamos más nada, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos otras interpretaciones. Ella se interpreta a sí misma, ella es suficiente. Y abarca toda la palabra revelada de Dios. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia, ¿no? Como la palabra, como la ley, sus testimonios, sus mandamientos, sus decretos, etcétera, etcétera. Toda ella, como ya dije también en 2 Timoteo 3:16, toda ella es útil. La ley de Dios sigue reflejando su santa voluntad y sus normas de la vida humana. Proporciona toda la verdad y dirección que necesitamos para vivir en santidad. Es perfecta, sin tacha, sin error u omisión, y satisfará cada necesidad
tocará cada aspecto de la vida y cumplirá cada deseo piadoso de los verdaderos creyentes, los hijos de Dios. Otra vez, esto solo va a ser una realidad ¿en quiénes? En sus hijos, en los creyentes. Los que no son creyentes se esforzarán por ser lo mejor que puedan ser, pero todo lo que van a terminar es siendo religiosos, moralistas, mientras no posean la esencia misma de este glorioso evangelio. Algunos consideran que la ley de Dios esclaviza. ¿Sí? Porque la ley de Dios pone un cerco, en cierta manera sí. Pero ¿ustedes saben para qué son los cercos o las cercas? Lamentablemente, el hombre en su naturaleza ve las cercas como limitaciones, ¿no es cierto? Pero los cercos no son para limitar, principalmente. Las cercas son para cuidar y proteger. ¿Sí? ¿Para cuidar y proteger qué? ¿O quiénes? Pues todos los que están dentro de ese cerco. Si lo usamos en la analogía de las ovejas, ¿a quiénes protege esa cerca? A las ovejas. Así es la ley. La ley sí es como un cerco, pero para proteger, para cuidar. Dios está tan interesado en cuidar de nosotros que por eso nos ha dejado su bendita palabra. ¿Sí? Ahora, al referirse, escuchen esto, al referirse a la palabra como la ley de la libertad, porque eso es lo que dice Santiago. Más el que persevera en la ley de la libertad. Santiago concentra su atención en su poder redentor para librar a los creyentes de la esclavitud del pecado y entonces hacerlos libres para una correcta obediencia. Es en ese sentido que Santiago está usando la ley de la libertad. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el mensaje principal de todas las escrituras? ¿Cuál es el mensaje principal? Es un mensaje de redención. ¿Sí? Y por eso se le llama, o Santiago le llama aquí, la ley de la libertad. Porque realmente eso es lo que produce esta ley, la ley del evangelio, en otras palabras. Produce libertad, trae libertad verdadera. ¿Libertad para qué? ¿Para hacer lo que se nos venga en gana? No, eso ya no es libertad. Eso es liberalidad, eso es libertinaje y eso es cualquier cosa menos libertad. Porque lo otro ya es esclavitud. El libertinaje es esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Pues del pecado. Mire cómo dice el Señor en Juan 8:34 al 36, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es una afirmación clara y contundente. El que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Recuerden lo que se dijo al principio. Cuando Santiago está usando la palabra hacedores, no se está refiriendo tanto a lo que hace la persona como a lo que es. Y es lo que está diciendo el Señor aquí. El que hace pecado es porque es esclavo de pecado. Esa es su naturaleza. No puede hacer otra cosa. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y libres para qué? Libres para servir a Dios. Libres para servir a Dios, no por un temor o por un simple sentido del deber, sino por gratitud y por amor. Porque en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Luego nosotros entonces también amamos a Dios. Es así como funciona.
Dios empezó en nosotros, Dios lo hizo en nosotros, entonces esa es la respuesta apropiada del creyente. Punto. Al mirar esa ley, nos da libertad para abandonar el pecado y buscar la justicia. También lo expresa Pablo en Romanos 6, del 16 al 18, ya no vamos a ir allá, pero es la misma idea. Por lo tanto, el verdadero creyente persevera voluntariamente y con entusiasmo en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, por su vida transformada y capacitado por el Espíritu Santo. Noten, vuelvo y repito, ¿cuál es la ley de la libertad? El Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Al final de cuentas, eso es el Evangelio, hermanos, es el que tiene el poder de Dios para librarnos o rescatarnos de la esclavitud del pecado. En eso radica el poder de Dios que Pablo hace mención también en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Implícito en Santiago 1 del 23 al 25 también está la idea de que nuestra motivación y actitud al estudiar la palabra de Dios se hace evidente en nuestra respuesta a lo que se aprende. ¿Sí? Oímos, aprendemos primeramente, pero luego una respuesta. Una persona que no presta atención a lo que aprende de la Biblia muestra que su motivación al estudiarla no es correcta. En el mejor de los casos está interesada en un simple conocimiento que incluso llega pronto a olvidar. Y de esa manera trae aún mayor juicio para sí que el que recibe una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios. De hecho, es evidencia de que a pesar de profesar creer en Cristo, él no es realmente salvo. De eso va a hablar Santiago más en el capítulo 2, pero como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 20 y 21, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, noten, está hablando de personas que vienen al seno de la iglesia, que se han apartado de las contaminaciones del mundo, por lo menos temporalmente, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en esas contaminaciones, son vencidos otra vez. ¿Qué dice? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor hubieran seguido su vida de impíos como si nada, porque ahora el castigo es mucho peor. Pero por otra parte, y ya en esto pues vamos concluyendo y vamos expresando la bendición que hay en obedecer la palabra. Eso no es otra cosa que creerle al Señor, ¿no? Por otra parte, la persona que se humilla, inclinándose, por decirlo de alguna manera, para poder mirar mejor la palabra, muestra su correcta motivación y actitud espiritual. Su preocupación no son los hechos en sí, sino la verdad divina, y por lo tanto obedece lo que aprende. Otra vez, su preocupación no son los hechos en sí. O sea, su preocupación no es quedar bien con los demás. Su preocupación ni siquiera es sentirse satisfecho consigo mismo. Ay, pues tuve la oportunidad de ayudar al hermano fulanito. Y eso me da una satisfacción, ¿no? Bueno, déjenme decirles que esa no es una motivación correcta tampoco. Su preocupación no son los hechos, sino la verdad en sí. Y por tanto, hace lo que aprende. Al hacerlo es bendecida y Dios es
glorificado. Sí, porque al final de cuentas es una persona que en humildad reconoce que si algo bueno puede salir de este hombre miserable y pecador, es por pura gracia de Dios. Y es por el poder del Espíritu que mora en él. Eso y nada más. Esa persona también aborrece el reflejo de sí misma que ve en el espejo de la palabra de Dios. Otra vez, para eso está el espejo, para que nos veamos con cierta frecuencia, para que nos examinemos a nosotros mismos. Y aborrece ese reflejo de sí misma que ve en la palabra. Y su mayor deseo es quitar de su vida cada pecado, cada mancha moral y espiritual y reemplazarlos con la justicia de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Otra vez, eso es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, pero ese es el deseo de un corazón creyente. Recuerden otra vez las palabras de Pablo, porque el querer el bien está en mí, aunque no el hacerlo. Señor, yo sé que en mí mismo no soy suficiente, soy incompetente. Yo tengo que pedirle perdón al Señor cada vez que me paro en este lugar, hermanos, se los confieso. Tengo que pedirle perdón al Señor porque yo no vivo a la altura de lo que predico. Eso es lo que Pablo también está diciendo. Pero no vamos a rebajar el mensaje del Señor a costa, ¿no es cierto? A costa de nuestra imprudencia, a costa de nuestra debilidad. Y con la ayuda del Señor nunca lo vamos a hacer. Tal persona no es un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y por tanto será bienaventurado en lo que hace. El creyente genuino ve las cosas tal y como son en realidad, y su voluntad se une a la de Dios. Le gusta hacer lo que la Biblia dice que haga, ya que es la voluntad de su Padre Celestial. Ese es el deseo, ese es el corazón, aunque muchas veces no el hacer. La bendición de Dios entonces resulta de la obediencia del creyente. Ya lo hemos dicho otras veces. ¿Por qué el creyente sufre? Por su mala racha, por su mala suerte. No, el creyente sufre por su desobediencia. ¿Por qué Isaac quedó ciego por más de 40 años? ¿Por qué no le creyó a Dios? Él sabía cuál era el propósito de Dios, pero quiso salirse con la suya. Ah, sí, bueno. Espérate. La bendición de Dios resulta de la obediencia del creyente. En eso consiste, en eso radica la bienaventuranza de la obediencia. No vamos a perder la salvación, gracias a Dios por eso, pero sí vamos a sufrir. Por medio de Josué el Señor ordenó y prometió, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca. Yo sé que estas palabras están allá en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros con el conocimiento que tenemos de la doctrina, ¿no es cierto? Entendiendo mejor, por supuesto, lo que es para nosotros en el nuevo pacto, pues estas palabras deberían tener más peso todavía. Mira lo que le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para ellos la ley sí era algo pesado, ¿saben? Ya lo hemos dicho aquí otras veces, no lo voy a repetir. Pero para ellos sí era algo pesado, tener que estar ofreciendo tantas veces los mismos sacrificios, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, ¿cuál es la ley? De la libertad. El Evangelio. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si ellos tenían razones para meditar en el libro de la ley, con todas las exigencias que había para ellos, pregunta,
¿cuántas razones más no tenemos nosotros para meditar día y noche en el libro de la ley de la libertad, en la obra, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Ahí tenemos las cartas. Esa es la revelación final y completa. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hay una promesa. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten, no está diciendo porque entonces vas a tener la vida eterna. Eso no nos corresponde a nosotros. El que cree es salvo, el que no cree ha sido condenado. Eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de cómo vivir una vida próspera, de cómo vivir una vida estable, bien, de tener esa bendición de parte de Dios, creyéndole al Señor, obedeciendo su palabra. La única forma de tener una vida espiritualmente bendecida y próspera es mediante el fiel estudio y aplicación de la palabra de Dios, la meditación de ella, de día y de noche, guardando y haciendo conforme a lo que en ella está. El que escucha y hace lo que dice la palabra, descubre en sus exigencias que, tal y como dijo Jesús, el yugo es fácil y ligera su carga. O, como dice Juan en su primera carta, capítulo 5, sus mandamientos, ¿qué? No son gravosos, no son pesados. Al contrario, son ligeros. Cuando entendemos esto, cuando entendemos cuál es el propósito de Dios en todo esto. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque la suma de ella es verdad y eterno todo juicio de ella. Gracias te damos, Señor, que a pesar de nuestra infidelidad, nuestra debilidad, tu palabra nunca nos ha faltado. Y Señor, también debemos confesar y reconocer que muchas veces no hemos vivido a la altura de lo que nos enseñas en ella. Debemos reconocer que no hemos confiado, no hemos dependido de ti para cada decisión, para cada circunstancia, que no hemos amado a nuestro hermano como a nosotros mismos. Que muchas veces tenemos motivaciones equivocadas para hacer lo que hacemos. Perdónanos, Señor, te rogamos en Cristo. Y ayúdanos, capacítanos con tu gracia y con la ayuda y el poder de tu Espíritu que ya mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, para tu gloria y para nuestro bien, para que veamos días buenos, días prósperos, mientras estamos en esta tierra. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén.